En el programa en concreto siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontecen en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Me puedes dar la bienvenida a la doctora Lucía Cabanach, que nos va a estar hablando acerca de los trastornos de la ansiedad. La doctora Lucía Cabanach es neuropsicóloga del Centro de Excelencia de Neuropsiquiátrico para Hispanos de la Universidad de California de Los Ángeles. Y bueno, ya la hemos tenido en otros momentos con nosotros. Así es que, bienvenida, doctora Lucía. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Y me encanta este tema que hoy vamos a tratar porque desgraciadamente es un tema que creo que, no nada más como que estaba muy de moda por todo el estrés que se está viviendo en el mundo, pero después de esta pandemia nos ha quedado y que la gente que nos escucha y que no conoce, puede ser que en el comienzo viviendo este tipo de enfermedad puede ser también algo como una pesadilla. Entonces quiero comenzar por lo primero. ¿Qué es la ansiedad? Sí, es definitivamente un tema importante y creo que es importante distinguir entre la ansiedad y los trastornos de ansiedad, porque muchas veces la ansiedad puede ser una reacción normal al estrés en el ambiente. Por ejemplo, uno se puede sentir ansioso cuando se enfrenta con un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar como una decisión importante. Y en general la ansiedad se mejora después de que ese estrés ha pasado. Pero cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, ese miedo, ese temor no es temporal. Que es decir, la ansiedad no se desaparece y aún puede empeorar con el tiempo. Hasta que los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela, las relaciones entre personas. Entonces ahí es una diferencia entre los dos que es importante a reconocer. ¿Y cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Bueno, hay varios tipos de trastornos de ansiedad. El más común es el trastorno de ansiedad generalizada. Y las personas con este trastorno pueden preocuparse por varios problemas. En general son problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo, la familia. Pero estas preocupaciones son excesivas, más allá de lo que esperaríamos. Y las tienen casi todos los días, por lo menos a 6 meses o más. Otros tipos del trastorno tal vez que existen son un trastorno de pánico. Y aquí las personas sufren de ataques de pánico muy seguidos. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo muy, muy intenso. Y otro que pasa bastante frecuentemente también es una fobia específica. Entonces las personas con fobias tienen un miedo intenso, algo específico, que en general no representa un peligro real. Entonces su miedo puede ser, por ejemplo, por arañas, por volar, o por estar en situaciones sociales, como la ansiedad social. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas que nos pueden dar alguna señal de que nosotros o alguien de nuestra familia están viviendo estos trastornos de ansiedad? Bueno, los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes. Por ejemplo, el trastorno de pánico va a tener muchos ataques de pánico, pero una persona con un trastorno de la ansiedad generalizada tal vez no va a tener ataques de pánico, pero va a tener muchos pensamientos y creencias ansiosas que son muy difíciles de controlar. Sobre todo, estos pensamientos van a afectar su vida diaria. En general son crónicas y no desaparecen con el tiempo. Entonces, cuando, la ansiedad sigue después de que el estrés se ha resolvido, ahí nos vamos a dar un poco de pausa y sospechar tal vez un trastorno. ¿Cómo se diagnostica y también cuál es el tratamiento para esto? Bueno, para diagnosticarlo, tiene que hablar con un profesional de la salud. En general, el profesional le va a hacer preguntas sobre sus síntomas, su historial médico,
Es posible que le hagan un examen físico o pruebas de laboratorio, por ejemplo, para verificar que no hay otro problema de salud que tal vez le causa esos síntomas. Y si no tiene otro problema de salud, es posible que se hace una evaluación psicológica para decidir o ver qué tipo de trastorno tiene. Ahora, al tema de los tratamientos, hay dos tratamientos principales para los trastornos de ansiedad. Uno es la terapia y el otro es la medicina, los medicamentos. Y muchas veces cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad, usa ambos. En general, con la terapia es un tipo de terapia que se llama la terapia cognitiva conductual, que es un tipo de terapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Y enseña como diferentes formas de pensar, de comportarse, de poder lidiar con esta ansiedad. Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo lidiar con la ansiedad? Es decir, cuando ya está diagnosticada, y usted nos ha mencionado que puede ser tratada de dos maneras. Una, pues, precisamente, pues, visitando a los expertos, un psicólogo o un neuropsiquiatra, como es en su caso, o un psiquiatra, pero también, ¿cómo podemos nosotros lidiar, ya sea con nosotros mismos o con algún familiar que lo padece? Sí, bueno, o sea, cuando alguien llega a tener un trastorno de ansiedad, obviamente es importante hablar con un profesional de la salud. Uh-huh. Pero como dije antes, todos tenemos ansiedad y a lo mejor que podemos manejar esa ansiedad, podemos asegurar que no llegamos a este punto de necesitar ayuda profesional. Y para hacer eso, en general, tiene que escoger maneras saludables de poder relajarse. Muchas veces la meditación, otras prácticas de relajación pueden disminuir los síntomas de ansiedad. También a veces algo muy simple como tomar una respiración profunda por 1 o 2 minutos puede ser muy, muy ayudante a calmar el cuerpo y eso también puede calmar los pensamientos también. Otra ayuda puede ser el ejercicio. Es una de las cosas más importantes que puede hacer para combatir el estrés, además de beneficios para el cuerpo, pero eso también puede establecer los hormonas del cuerpo que pueden ayudar igualmente que llegar a un lugar de relajarse. Y, o sea, todos somos diferentes, hay varias maneras de poder lidiar con la ansiedad, así que se tiene que tratar varias cosas para ver lo que funciona mejor para usted. Yo te agradezco mucho, doctora, que hayas tomado este tema, porque, yo les he contado que los expertos son ustedes, pero me ha tocado más de una ocasión ver personas que llegan a emergencias en un hospital, donde ellas de verdad están pasando por estos trastornos de ansiedad muy fuertes y no reciben en muchas ocasiones la ayuda adecuada porque pues les hacen muchos estudios hasta que no se da un buen diagnóstico y entonces pues reciben la asistencia que necesitan. Así que es muy importante también que ellos cuando se sienten que algo ya se está saliendo fuera de su control, los busquen la ayuda necesaria para que sepan que sí hay solución, es decir, sí se puede vivir con esto. Usted lo mencionaba, puede ser corto, puede ser largo el periodo, según sea cada paciente y según sea lo que requiera, pero yo creo que lo más importante es esto, buscar a los expertos y yo creo que lo que más nos funciona a todos, hasta los que no llegamos a un punto tan extremo, simplemente la relajación en la oración, el aprender a respirar, el aprender a tomar momentos tan sencillos que se sorprenderían en lo que puede solucionar la ansiedad que se ve como algo tan grande y tan grave, ¿no? Sí, es algo muy simple, pero tiene muchos beneficios. Le agradezco, mi querida doctora. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro segmento de salud con nuestra querida doctora Claudia Giraldo, que nos desencadena la inflamación en el cuerpo. Regresamos en concreto.
No te pierdas ningún programa de En Concreto, bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación, regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio.